Bien, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Acróntide, de nuestro blog y podcast de política, de pensamiento y de derecho internacional. Seguimos con el serial de la Guerra de Gaza, ¿no? Esta miniserie de la Guerra de Gaza en este momento, que nos cierra la puerta a otra serie y a seguir tratando el tema de Palestina e Israel en futuros episodios, ¿no? Si Dios nos da salud, ¿no? Bien, este episodio, como os comenté en el episodio anterior, este segundo episodio de este especial está dedicado al hecho detonante de toda esta crisis, al hecho que causó toda esta terrible crisis que se está viviendo ahora, que es la matanza del 7 de octubre de 2023. Estamos muy prontos, muy cerca de cumplir el segundo aniversario de aquella horrible matanza, donde, por cierto, hay todavía más de 40 personas secuestradas en aquel horrible crimen, ¿no? Bien, este horrible crimen, esta horrible matanza y secuestro fue cometida por Hamas y la Yihad Islámica con ocasión de un festival, ¿no?, al que asistían personas de varias nacionalidades, o principalmente en un festival, y también aprovechando un día que es importante para Israel, un día, digamos, festivo para Israel, ¿no? El resultado de esa matanza, que Hamas llamó Operación Inundación de Al-Aqsa, Al-Aqsa Flood. Al-Aqsa, entre otras cosas, es la mezquita de Jerusalén, una de las mezquitas más importantes del Islam. Digamos que podría llamarse la tercera mezquita más importante del Islam. Pues el resultado de esta matanza, que ya les digo, se llama, en la terminología de Hamas, se llamó la inundación de Al-Aqsa, es el asesinato de más de 1000 personas de varias nacionalidades, aunque la mayoría eran judíos, de un número, la producción de un número muy elevado de heridos, muchos de los cuales pues ya tienen su vida machacada, ¿no?, mientras vivan. La tortura y violación de numerosas personas, el secuestro de más de 200 personas, muchas asesinadas, y hay más de 40 de esas personas, si es que siguen vivas, que 2 años después siguen sometidas a esa tortura, la tortura de estar secuestrados, a la tortura de estar privados de libertad, en algunos casos metidos en un túnel y sometidos a todo tipo de vejaciones. Bien, esto fue una operación planificada y coordinada, que se hace coincidir con una fecha simbólica. Se planificó y se coordinó durante bastante tiempo. Y se hace coincidir con una fecha simbólica. Coincide con el 50 aniversario del inicio de la guerra de Yom Kippur, que es una de las guerras árabo-israelíes, de las guerras contra Israel por parte de algunos países árabes, o países, digamos, musulmanes / árabes, ¿no? En este caso fue la iniciada por Egipto y por Siria, ¿no? Hace 50 años, era el 50 aniversario de esa guerra, que ganó Israel. A Israel, de todas esas guerras, no le ha quedado más remedio que ganarlas todas, porque cualquiera de ellas implicaría su propia destrucción, ¿no? Y por otra parte, pues coincidía con un día de celebración, un día, entre comillas, feliz, ¿no?, en Israel, ¿no?, para el pueblo israelí, que había que también, pues, que entristecer, ¿no?, como consecuencia de esta masacre, ¿no? Es una operación, insisto, planificada, coordinada, con más gente que Hamas y que la Yihad Islámica, que supone el asesinato a sangre fría de personas inocentes, que implica violaciones a sangre fría, que implica secuestros y mantenimiento del secuestro, que implica torturas, que implica vejaciones. Las vejaciones a las mujeres, aquí lo del hermana yo sí te creo, ¿cuenta o no cuenta? O ya depende de la raza de la persona o de la nacionalidad de la persona, entonces ya te creo o no te creo. Cuando
personas que han estado secuestradas han contado las salvajadas a las que han sido sometidas, o personas que salvaron la vida de milagro allí han contado las salvajadas a las que han sido sometidas. Ahí ya, la hermana, ¿te creo o ya no te creo? O ya me importa un huevo que seas mujer o no seas mujer y hayas sido humillada, o te traten como a un ser inferior, como tratan a las mujeres palestinas en la Gaza del régimen fascista de Hamás. Torturas del tipo de cavar la propia tumba, es una cosa que Hamás misma difundió a un creo que era un soldado israelí, ¿no? Allí bastante famélico, en un túnel construido y financiado por quién, ese túnel. Bueno, pues todo esto es una operación, vuelvo a repetirlo, una operación planificada, es una operación coordinada, ¿no? ¿Qué clase de monstruo comete una operación así y la planifica? Piensa seriamente, piensa en alguien que es capaz de planificar a sangre fría y de ejecutar a sangre fría a un chico o a una chica que ha ido a un festival de música, y celebrar eso, volarle la cabeza o pegarle 4 tiros en el estómago y dejarlos muertos allí, o otro tipo de atrocidades que prefiero no mencionar, y considerar eso un éxito. Yo he leído, porque para preparar todo esto, pues lógicamente he ido a la fuente directa. Yo he leído ya por llamarlo así, el informe, ¿no?, que hace la propia Hamás sobre esta operación, y aparte de delirante, e incluso, vamos, de una fantasía verdaderamente de locos, aparte de todo eso, es que están celebrando una auténtica salvajada, pero una auténtica salvajada. Mira, una ONG tan poco sospechosa como Human Rights Watch, que insisto, considera que Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no hace la calificación jurídica de genocidio, porque creo sinceramente, como ellos, que no se sostiene jurídicamente por las características de genocidio, aunque ya hablaremos de ello. Bueno, pues Human Rights Watch, que insisto, no es peligrosamente pro-judía, afirma que al menos 33 niños fueron asesinados ese día y que 40 niños fueron secuestrados. Esto es lo que Human Rights Watch afirma del 7 de octubre de 2023 respecto a los niños, a menores. O sea, ¿qué clase de gente puede planificar a sangre fría y ejecutar a sangre fría, volarle la cabeza a un niño inocente, o secuestrarlo y meterlo en un túnel, que es una jaula a fin de cuentas, durante 2 años? 2 años. Bien, vamos a otra cosa que nos va a llevar a conclusiones todavía peores. ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es el móvil de esta matanza, ¿no?, de este crimen contra la humanidad? Pues vamos a ver, es mi opinión, os doy mi opinión. El móvil no es recuperar territorio, porque si tu móvil fuera recuperar territorio, te quedarías en las zonas donde has entrado. Ya te quedas, afianzas tu plaza, y aquí me he quedado. He conseguido recuperar para Palestina este territorio, tal, no sé qué. Bueno, lo que tú quieras. No, ese no es el móvil. Más bien al contrario, no solo se retiraron rápidamente de allí, se marcharon rápidamente de allí, no afianzaron la plaza, ¿no?, digamos, en términos militares, no consolidaron la plaza, sino que ellos saben perfectamente que la posición de Israel muchas veces es la contraria. O sea, la de, como represalia, quitar terreno. Así que ese no es el móvil. Tampoco es el móvil derrotar a un ejército, al ejército israelí, un ejército muy superior, y que además sabes que cuenta con la ayuda de los Estados Unidos, del primer ejército del mundo. Así que tampoco puede ser ese el móvil. Lo más terrible es lo que creo que es el móvil, los móviles de esta matanza. La ejecución, el secuestro, la lesión, la violación de todas estas víctimas inocentes, incluidos los niños a sangre fría, a mi juicio tenía 2 propósitos, a cuál más miserable, uno de carácter general y otro de carácter específico para este caso y para esta situación en concreto. El propósito de carácter general, pues es el típico del terrorismo yihadista. El terrorismo yihadista, que lo han hecho siempre.
que es salir en los medios de comunicación, llamar la atención de la opinión pública mundial, porque esperan obtener de ello un beneficio. Como ha hecho el Daesh, el ISIS, ¿no? Como lo ha hecho, como lo hacía, ¿no? Con esa crueldad de cortar la cabeza a la gente en vivo, porque sabía que en Occidente eso se iba a convertir en un espectáculo terrible, no sé qué, pero sabía que se ganaban las portadas, ¿no? De los telediarios, de los periódicos, sabían que ganaban cuota de pantalla, en definitiva, ¿vale? Entonces es así de terrible. En mi opinión, el móvil general es el de todo el terrorismo yihadista, que esto es terrorismo yihadista a fin de cuentas. ¿Qué necesito para salir en portada de todos los medios de comunicación del mundo? Para llamar la atención de todos los medios de comunicación del mundo. ¿Volarle la cabeza a un niño? Pues el abuelo, fríamente, cargo mi pistola, se la pongo en la cabeza a un niño y le vuelo la cabeza. ¿Con eso me aseguro hacerlo? Vuelvo a recordar que es una operación planificada, O sea, que es una operación donde conscientemente se sabe que se va a hacer eso. ¿Así me garantizo las portadas? Sí, pues hecho. Vuélasela. ¿Vale? Es que lo han hecho siempre. El 11M, el 11S, cuando meten a un terrorista suicida en un restaurante en Tel Aviv, ¿vale? En un restaurante en Tel Aviv para causar el mayor número de víctimas posible. Y les da igual a quién maten. Dicen siempre, objetivos militares, no sé qué. Eso es todo falso. Ellos no se atreven a combatir cara a cara con el ejército israelí, entre otras cosas porque es más poderoso. Ellos matan a personas indefensas, personas que tienen una capacidad de defensa mínima. En ese informe delirante dicen que los colonos, que están todos armados y tal, pero el colono ni armado ni no armado, se está atacándole a su familia. Está completamente desarmada. Pues tú no te atreves con un soldado experto israelí, ni con los medios que tienen. Bueno, ese es el móvil general, el típico de todo terrorismo yihadista. Llamar la atención. Conseguir portadas en los periódicos, titulares, en los periódicos, presencia en los telediarios de todo el mundo, etcétera. Y luego también, a mi juicio, y es igualmente miserable o peor, hay otro móvil específico para esta crisis en concreto. Doble. Por una parte, lo que podríamos llamar los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham entre algunos países árabes e Israel, que implica el reconocimiento de Israel, la pacificación de las relaciones entre esos países musulmanes y el Estado judío de Israel. O sea, el Hamas y la Yihad Islámica fueron informados por Irán, esto es un hecho que está bastante contrastado, de que se iban a celebrar, de que era inminente la celebración de esos acuerdos de Abraham, en particular con Arabia Saudí, de que estaba la negociación muy avanzada y era inminente ya la celebración de ese acuerdo, la firma de ese acuerdo de paz con Israel, a fin de cuentas. Entonces, este régimen fascista Hamas sabía que si hacía esta salvajada provocaría la reacción de Israel, una reacción violenta de Israel, y eso paralizaría ese proceso de paz, porque los países musulmanes no podrían defender estar en un acuerdo con Israel mientras Israel estuviese bombardeando, como está, territorio palestino. Así que uno de los objetivos claros de esta crisis, a mi juicio, un juicio muy compartido, o sea que yo no me voy a atribuir un pensamiento original porque esto ya lo he oído comentar también por otras personas que examinan la realidad internacional día a día y que saben de esto mucho, probablemente más que yo. No es original, pero también os digo que no es una interpretación así aislada mía, ¿no? Que se me haya ocurrido a mí solo y tal, ¿no? Sino que es bastante compartido. Un segundo elemento, que también es importante, es que Hamas hace esto, Hamas y la Yihad Islámica, pero especialmente Hamas, hacen esto para destruir el liderazgo de la Autoridad Nacional de Palestina en cualquier proceso de paz y de reivindicación, obviamente.
con Israel a través de intermediarios, digamos a través de potencias como los propios Estados Unidos de América, ¿no? Por su relación con Israel. Hay que tener en cuenta aquí una cosa importante. Hamás ganó las elecciones en el año 2006, pero no celebra elecciones desde el año 2006, que tenía que celebrarlas, es decir, desde hace casi 20 años. Lo que hay allí es un régimen fascista, como se dice ahora, o sea, un régimen totalitario, yihadista, teocrático, ¿vale?, que viola la libertad de los palestinos y el derecho de los palestinos a elegir a sus propios líderes. En definitiva, en Gaza gobierna una facción rebelde. Hamás es una facción rebelde, en realidad, en Palestina. No respeta al gobierno nacional, que es la Autoridad Nacional Palestina, y no hace elecciones, y controla una parte del territorio de Palestina. Recordad, si tenéis dudas de lo que estoy diciendo, y pensáis que Hamás, a fin de cuentas, pues es el gobierno legítimo, representativo del pueblo palestino de Gaza, de los gazatíes, recordad que en la ONU, el otro día, hace unos días, quien dio el discurso no fue Hamás, porque la ONU no va a reconocer a Hamás como el legítimo representante de los palestinos. Lo dio Mahmoud Abbas, que es Autoridad Nacional Palestina, o el partido, digamos, que es Fatah, ¿no? ¿Vale? Que es el sucesor de la OLP. Y es importante las cosas, y son importantes las cosas que dijo en ese discurso, más allá de la retórica, de las acusaciones a Israel, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vuelvo a la cuestión. Hamás no podía soportar que hubiera un proceso de paz liderado por otro, porque esta masacre tiene también mucho que ver con la organización interna de Palestina en este momento, y sobre todo para su futuro. En definitiva, Hamás y la yihad islámica y sus patronos, aliados, o sea, Irán, otros estados, Hezbollah, otra organización fanática terrorista, en definitiva, todos estos asesinaron y secuestraron a todas estas personas inocentes porque no podían permitir un proceso de paz para Palestina que no fuera pilotado por ellos mismos y por su fanatismo teocrático. No podía ser pilotado por otra organización palestina, no tan violenta, que ojo, que la OLP, que es la precursora de todo esto, era una organización terrorista que cometió auténticas salvajadas también. Pero ahora mismo está en otro estado, digámoslo así, ¿no? Está en otro estado, no en este estado de agresividad tan terrible y de fanatismo tan terrible de Hamás. Y no podían permitir un proceso de paz que implicara acuerdos de paz entre estados musulmanes, como Arabia Saudí e Israel. No podía permitirlo, porque Hamás y sus aliados no conciben y no aceptan una paz para el pueblo palestino que no esté dirigida por ellos y por su fanatismo. Y ese es el problema. Ese es el verdadero problema y ese es el verdadero yugo que hunde al pueblo palestino. Incluso al pueblo palestino fanatizado, es decir, el pueblo palestino que apoya esta barbaridad, que lo hay y mucho, desgraciadamente, pero también porque ha sido totalmente envenenado por la propaganda. Bien, para esto, para este propósito, pues la verdad, Hamás y sus aliados pues, contaban con el tonto útil, el pagafantas, ¿no? Que es la opinión pública, los políticos, ciertos políticos, no voy a generalizar todo, pero la mayor parte de la opinión pública, muchos políticos y gobiernos, muchos medios occidentales, tonto útil o tonto cínico, que hay mucho cínico en esto, y luego también como nos consideran ellos a nosotros, los yihadistas nos consideran unos degenerados, unos depravados, ¿no? Y efectivamente, en parte aciertan, porque también hay mucho depravado. Hay mucha gente que por dinero es capaz de vender lo que sea, de vender a su propia madre, si hace falta. Ellos sabían que toda esa parte de la opinión pública, que es mucha y que es muy poderosa, porque ahora mismo está gobernando, está dominando la opinión pública occidental entera, sabían que toda esa parte de la opinión pública y de la política occidental y de algunas organizaciones internacionales estarían más pendientes de la reacción de Israel, de Netanyahu, que del proceso de paz que se estaba boicoteando, o sea, de la oportunidad para el pueblo palestino
que Hamás y la yihad estaban destruyendo oportunidad para el pueblo palestino que venía de dentro, que viene de dentro, por otra facción, digamos, menos agresiva, menos salvaje, y de fuera con la posibilidad de acuerdo entre Israel y Estados musulmanes. Y esperaban la reacción brutal de Netanyahu, que se produjo y que se está produciendo sin duda. Entonces, han conseguido en parte su propósito. Ahora, es un éxito relativo y de nuevo vuelvo a recomendar que se escuche el discurso de Mahmoud Abbas en Naciones Unidas, que se escuche y se crucen los datos, algunas cosas que dice en ese discurso con la posición de Trump, que es imprevisible, que Trump un día dice una cosa y otro día dice otra, pero que puede ser relevante a estos efectos para el futuro. Volvamos a la matanza del 7 de octubre del 23. Vamos a ver, un error frecuente en relación con este caso es justificar la matanza por la ocupación ilegal de Israel de territorio palestino, que es un hecho. Y el abuso, ¿no?, de un poder superior que tiene Israel frente a la situación de los palestinos, ¿no? Hay cierta simpatía o cierta propensión a la justificación por aquello del mito de que frente al poderoso, ¿no?, al que tiene mejores armas, al que tiene más medios, al guapo de la película, ¿no?, pues que vale cualquier cosa, que puede utilizar cualquier marrullería y todo eso. Vale, eso para la Edad Media, y eso incluso para el siglo XIX, ¿no?, con la guerrilla española, ¿no?, frente al invasor francés, ¿no?, en la Guerra de la Independencia de España, ¿no?, a principios del siglo XIX. Y eso para las películas, ¿no?, para Robin Hood y todo eso, pero no para el siglo XXI. No para el siglo XXI, no vale todo, pase lo que pase, no vale todo. Y aquí está el problema. O sea, implícitamente, cuando el secretario general de Naciones Unidas, en un discurso para mí muy desafortunado, menciona, cuando se produce la matanza, menciona la ocupación israelí, implícitamente está asociando ambas cosas. Y eso, aunque espero que no lo quisiera, pero implícitamente está legitimando a Hamás como representante del pueblo palestino, cuando Hamás no es el representante del pueblo palestino. ¿Vale? Como mucho será representante de los que apoyan a Hamás. Pero cuando tú estás asociando, cuando tú estás diciendo que Israel tiene que poner fin a la ocupación justo a los pocos días de la matanza, lo que estás haciendo es asociar una cosa con otra. Y eso es un error muy grave, porque estás legitimando implícitamente a Hamás, aunque no quieras. ¿Vale? Entonces, a ver, es muy frecuente, y quiero referirme a eso después, en otro episodio, esa condena con la boca chica, ¿no?, a la matanza, y enseguida ya todo el foco de atención ponerlo en Israel, y no solo en lo que ha hecho Israel después, sino también en antes, en la ocupación ilegal, en todas esas cosas. Es decir, hacer una legitimación implícita de esta matanza por el hecho de la ocupación ilegal por parte de Israel, de justificarla como una especie de defensa, de legítima defensa frente a esa ocupación ilegal. Y eso es un error tremendo. Vamos a hablar antes de lo que pasa antes del 7 de octubre de 2023. No es una falacia la ocupación ilegal, eso es un hecho. Es una ocupación ilegal, incluso ha sido afirmada por el Tribunal Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia, en el asunto del muro. No es una falacia, es un hecho. Una ocupación ilegal, una ocupación antijurídica, y una ocupación que es un abuso y varias cosas más. ¿Vale? Eso no es una falacia. Lo que sí es una falacia es que la ocupación ilegal justifique, jurídica o moralmente, pero ahora me centro en lo jurídico, una matanza como la del 7 de octubre de 2023. ¿En qué normas de derecho internacional se autoriza la comisión de crímenes contra la humanidad o de crímenes de guerra como un medio de legítima defensa? Yo digo la respuesta, en ninguna. Ni siquiera como defensa frente a crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, frente al genocidio, frente al crimen de agresión.
Ninguna norma de derecho internacional autoriza una matanza como la del 7 de octubre, ninguna, ni como legítima defensa, ni como legítimo nada. Es un crimen de lesa humanidad y punto, como no autoriza tampoco una matanza como la que se está cometiendo ahora mismo en territorio de Gaza, en respuesta a esa ignominia, por supuesto. Lo que pasa es que, ya lo he explicado, no puedo igualar el caso de Israel, que es una violencia reactiva, cuantitativamente terrible por el nivel de destrucción terrible y todo eso, pero no puedo equipararlo al otro, y por otra parte por las asimetrías, que si estáis viendo solamente este episodio, pues os recomiendo que veáis el anterior cuando hablo de las asimetrías entre Israel y el régimen de Hamás en Gaza. Mira, os voy a leer algún fragmento de el anuncio por parte de Hamás de esta operación inundación de Al-Aqsa, es decir, del anuncio de la operación que implica la matanza del 7 de octubre de 2023. Os voy a leer solamente algunas. Mira, en una parte de ese anuncio reconoce que han lanzado más de 5.000 misiles contra los israelíes. Directamente, más de 5.000 misiles contra los israelíes. Dice que todos son instalaciones militares, pero es mentira. Han lanzado 5.000 misiles contra todo. En otro momento hace una referencia, esta información la sacó, lo tradujo una fundación que se llama el Centro Oasis, que es una fundación, digamos, de encuentro entre musulmanes y cristianos, y que fue creada por un obispo, un obispo italiano. Bueno, pues en otro momento hace una referencia interna realmente a la Autoridad Nacional de Palestina, y entonces hace referencia a que esta operación se hace, entre otras cosas, para rectificar el camino, literalmente, y volver al plan de liberación y de establecimiento del Estado a través de la sangre y del martirio. Esto es de esa declaración. Es de esa declaración. ¿Vale? Sigo leyendo alguna cosa más. Hace un llamamiento, no solo a los de Gaza, ¿no?, sino a los de otras zonas, en Nejei, en Galilea, en el Triángulo, en Jaffa, en Haifa, en Acre, en Ramallah, y les dice a todos ellos, ¿no?, a los palestinos que estén en toda esa zona, les dice: quemad, matad, destruir y bloquead, y en este caso bloquead las carreteras. Pero voy a leer un poco más. Dice, hoy voy traduciendo del inglés, es una traducción del discurso en árabe al inglés, y voy yo traduciendo del inglés. Dice, hoy especialmente, cualquiera que tenga un rifle debería sacarlo. Es el momento. Dice, y aquellos que no tengan un arma de fuego, que saquen un cuchillo, se refiere a cuchillo de carnicero, un hacha, cóctel molotov, un camión, un bulldozer o un coche, se entiende utilizados como armas. Y sigo. Dice, ¿quién dejará escrito su nombre y el nombre de su familia y el nombre de su ciudad en las páginas de la luz y de la gloria? Se refiere a esa operación, a esa masacre. Y está animando a la gente a que participe y que implique a toda su familia. Pero escuchad lo que viene ahora. Leo textualmente. A los niños de nuestra nación, to the children of our nation, a la gente libre del mundo, a aquellos que no pueden tomar parte activa en la inundación de Al-Aqsa, o sea, en esta matanza, deberían implicarse mostrando solidaridad y mostrando apoyo mediante manifestaciones. Tomad las calles, elevad la bandera de la libertad de Palestina y de Al-Aqsa, y contra los regímenes que han dado apoyo y cobertura a los criminales por continuar y seguir con su complicidad.
Y remata diciendo en conclusión, todo el mundo tiene que seguir las direcciones e instrucciones establecidas a través de las próximas comunicaciones militares. Esto lo firma Your Brother and Commander-in-Chief, o sea, vuestro hermano y comandante en jefe de las Brigadas Mártires de Al-Qassam, Mohammed Deif, que era el jefe de Hamas, que fue asesinado por Israel posteriormente. No recuerdo ahora dónde, a ver si lo averiguo, porque también es significativo dónde murió este tipo. Esto es Hamas, esto es Hamas. Entonces, esta crisis empezó con la matanza del 7 de octubre de 2023, la matanza y secuestro, que el secuestro todavía sigue a día de hoy. No empieza con otra cosa, no empieza con la ocupación ilegal, no empieza con todo eso. Eso es un error, y poco flaco favor le hace el pueblo palestino. No empieza con eso. Esta crisis no es una consecuencia de algo, ¿no? Ocupación, matanza, represalia israelí, etcétera, etcétera. No, esta matanza es una crisis en sí misma, por su nivel de abyección, su nivel de crueldad y sobre todo por sus móviles, que es impedir un proceso de paz para el pueblo palestino que no sea pilotado por los fanáticos de Hamas, de Yihad Islámica, etcétera, etcétera, y los que les ayudan. En definitiva, para impedir la democracia en Palestina, para impedir que los palestinos puedan vivir en paz con un Estado israelí y recuperando obviamente su territorio. Ese es el sentido de esa matanza, sentido horrible de esa matanza. Y por eso esta matanza es una crisis en sí misma. Finalmente, esta matanza y esta crisis también nos retrata un poco a nosotros mismos, la verdad. A nosotros y el mundo que nosotros estamos construyendo. Entonces, yo te aconsejaría, si me lo permite, como intento hacerlo yo, que te preguntes qué has hecho de verdad por las víctimas de esta masacre. ¿Qué estás haciendo por los secuestrados, que llevan 2 años secuestrados? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿cuánto tiempo de verdad, de tu tiempo, del tiempo que le dedicas a esta crisis, cuánto le has dedicado a darles apoyo, a darles empatía, a darles consuelo de verdad? O sea, que lo sientan de verdad, ¿no? ¿Cuántas manifestaciones has hecho para exigir la liberación de los secuestrados? ¿Cuánta presión le has metido a los gobiernos? ¿Cuántas veces has hablado de que Hamas es impresentable, de que Hamas es un régimen fascista y criminal, que lo es? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a eso de verdad, no de boquilla? O en una declaración, o en una charla, en una conferencia, o lo que sea, 2 líneas, sin dejar de condenar la masacre de Hamas, no sé qué, y luego 4 folios dedicados a la reacción de Israel. Que los merece los 4 folios, pero 2 líneas para todo esto, ¿solo 2 líneas para todo esto? ¿O un parrafito? Como se ha escuchado a dirigentes de todo el mundo en la ONU, en otras organizaciones. Dedícale todo el tiempo que pueda a las víctimas de Palestina, obviamente, pero ya estas. ¿No le vas a dedicar nada? ¿No le hemos dedicado nada? O sea, ¿qué han hecho de verdad? No de boquilla, los estados. ¿Qué han hecho las organizaciones internacionales, las ONGs? ¿Qué han hecho contra los cooperadores, contra los financiadores? ¿Los han boicoteado? ¿Los que han financiado, los que han apoyado a estos salvajes? ¿A estos fascistas? ¿Se han boicoteado de alguna manera? ¿La expulsión de sus equipos, de las ligas de fútbol, por ejemplo, o algo parecido? No digo que lo hagan, Digo, pregúntate de verdad, porque nos retrata un poco a todos. ¿Qué has hecho por ellos? ¿Qué has hecho por ellos? ¿Vale? Porque esto además no lo hicieron solos. ¿Vale? ¿Qué ha hecho la Unión Europea? Que ha dado un montón de dinero. Entonces, si de verdad quieres ayudar, en esta crisis, no caigas en las trampas de Hamas, no caigas en las trampas del yihadismo, de estos miserables que lo que querían era boicotear la oportunidad para la paz del pueblo palestino, de ese desdichado pueblo, de ese pueblo ciertamente mártir, pero que es mártir especialmente por estar sometido a gente fanática como Hamas o Yihad Islámica y sus aliados, que son igualmente fanáticos. Bien, pues de nuevo, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por el seguimiento
de este videoblog y del podcast. Os pido, porque no puedo, digamos, mandar individualizadamente información de todos estos episodios, os pido sencillamente que os suscribáis al canal de YouTube. Os llegará de vez en cuando algún mensaje de que ha salido algún episodio nuevo, o sencillamente que lo miráis periódicamente y lo escuchéis cuando os venga bien, que estos episodios son largos y bueno, podéis acabar haciendo como hago yo mismo, ¿no? Cuando estás haciendo otra cosa, cocinando, ordenando o lo que sea, pues escucha estas reflexiones, y lo más importante, que saquéis vuestras propias conclusiones. No tenéis que estar no tenéis por qué estar de acuerdo conmigo. Me podéis discrepar, obviamente, de mí, solo faltaría. Yo las hago para transmitiros mi pensamiento y al propio tiempo también para pediros que penséis en ello también, porque eso es lo más importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Un fuerte abrazo.